Las 9:19. El gobierno capitalino va a actualizar el padrón de catastro de nuestra ciudad, que implica que los contribuyentes van a renovar la información sobre los inmuebles que poseen. Los lineamientos fueron publicados ayer en la Gaceta Oficial de la capital y, de acuerdo con las autoridades, este ajuste servirá para mantener la información catastral al día y mejorar la precisión de las mediciones, así como garantizar la calidad y la seguridad de la información. Justamente para hablar más al respecto nos acompaña esta mañana Miguel Saucedo. Él es especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias. Para que nos platique justamente de qué le sirve a la gente y si verdaderamente sirve actualizar el tema del catastro. Yo en lo particular creo que no sirve de gran situación. El efecto de actualizar un padrón para determinar quién vive y quién no vive en un inmueble no debería afectar el aspecto impositivo de pagar un predial o de tener actualizado un padrón. Las mediciones, las condiciones del inmueble, la calidad del inmueble, inclusive la forma en cómo se evalúa o se evalúa el inmueble directamente por catastro, no debería tener ningún cambio con esa situación de quién tiene la posesión. Si yo tengo la posesión, si la tienen mis hijos, si la tiene un familiar, si yo lo tengo prestado, lo tengo vacío o incluso puede ser que hasta lo tenga invadido por un tercero y esté en un litigio, no debería afectar de ninguna forma el efecto de que el padrón tenga algún movimiento en relación a esa posesión. ¿Por qué cree que está existiendo esto entonces? Yo creo que hay un efecto de buscar cómo empadronar realmente los inmuebles para conocer quién tiene posesión de ellos. Si los dueños realmente tienen posesión, si lo tienen bajo un contrato, ya sea arrendamiento, comodato, usufructo, o inclusive si tienen algún efecto de invasión, o por qué no también pensar aquellos inmuebles que están desocupados por abandono. Ahora, ¿para quién, bienvenido, para quién aplicaría este padrón y quién tendría en todo caso que actualizar sus datos? El mismo Código Fiscal establece para la Ciudad de México que es solamente inmuebles destinados a casa-habitación. Esto significa casas y departamentos. No, aquí no aplica ni uso comercial, ni industrial, ni de oficina. Solamente es casa-habitación. Y el efecto es quién vive dentro del inmueble. O sea, lo que quieren saber con esta actualización de datos es si vivimos 1, 4, 3 personas ahí adentro y si le hemos hecho alguna modificación interna. No tanto el volumen de personas, porque pueden vivir 1 o 10 personas dentro de un inmueble. Lo que ellos necesitan saber es qué destino le das a esa propiedad. Si la casa que tienes tú a tu nombre está ocupada por ti, o la tiene ocupada un familiar, o la tiene un tercero que no sea un familiar, o está desocupada, o está en desuso, o incluso puede estar invadida. Entonces, el gobierno necesita saber, bajo esta reforma, qué destino tiene tu inmueble. Entonces, no existe una congruencia con el aspecto impositivo que implica, evidentemente, un padrón catastral para poder determinar un pago de impuesto predial o determinar inclusive lo que incluso se ha manejado, que es para las mediciones, para determinar los usos de los inmuebles. No tiene una congruencia. ¿Qué finalidad tendría el conocer si una persona tiene o no posesión de un inmueble de su propiedad? Vamos a pensar que hoy tú recibes una herencia de un abuelo, de un tío, y te deja 3 propiedades adicionales, que a lo mejor las propiedades sí tienen el excedente adicional del valor de los 4,5 millones de pesos. Tú tienes que declarar qué estás haciendo con esos inmuebles. ¿Va a afectar eso el valor del predial? No lo ha dicho el gobierno de la Ciudad de México. ¿Va a afectar de alguna forma tu derecho de propiedad? Tampoco lo han dicho. ¿Van a solicitarte que lo des en comodato o que se lo entregues en posesión a un tercero? Tampoco lo han mencionado. Abogado, ¿el gobierno por sí solo cobra algo por esta actualización? ¿Hay un cobro? No cobra nada. Te va a cobrar si no lo haces, porque te va a multar. Ahí es donde empezamos con un problema. Este padrón es un padrón anualizado. Cada año lo tenemos que estar renovando. Por consecuencia, antes del mes de junio, todos los propietarios que tienen un inmueble superior a 4,5 millones tendrán que declarar quién tiene la ocupación del inmueble. Si esa propiedad está en litigio. También tienes que mencionar que está en un litigio y que lo tiene un tercero y que lo tienes bajo un aspecto de un proceso litigioso. No me pertenece a mí, está en este proceso y aún así tengo que... A ver, sí lo registro, pero no está mi nombre y no puede llegarme una multa. Los inmuebles que estén, una cuestión es que esté a tu nombre, que tú seas el propietario, y otro es el efecto que tú no tengas posesión.
Si tú eres dueño de una casa y no tienes posesión porque alguien te la invadió o porque la tienes rentada o la tienes prestada, tú sigues siendo el dueño. Ahí tienes la obligación Ahí ya por el cumplo con efecto informar. de tener la propiedad, de ser dueño. Ok. Pero hay varias aristas. ¿Qué va a pasar con las personas que por alguna razón no han regularizado sus propiedades y no tienen título de propiedad? Claro, que son muchísimas. Muchos, una gran cantidad, y más en la Ciudad de México. El que tiene el contrato privado, el que falleció el abuelo, los papás o los hermanos y recibieron la herencia o inclusive ni siquiera han iniciado los procesos sucesorios. ¿Qué va a pasar con esos inmuebles? Porque tampoco se ha señalado qué tienen que hacer estas personas que no tienen estrictamente un derecho de propiedad, pero tienen los derechos sobre el inmueble. Claro. Ahora, estas intenciones de tener registrado todo al ciudadano mexicano, va con esta idea, no sé si recordará, a un par de años en donde se hablaba que justamente los CURPS y darse de alta hacienda, aunque no estés trabajando incluso con los menores de edad, solamente para tener un registro. ¿Esto irá de la mano con eso, con la idea de solamente tener un registro? Yo esperaría que así fuere, que tengan un registro, pero sería un registro totalmente ocioso. Ok. Siendo muy estrictos. ¿Qué interés tendría un tercero, llámese gobierno o llámese un particular, de conocer si mis propiedades están ocupadas o no? Pues para un caso de algún cobro o de saber cuánto tienes justamente de tu patrimonio. Lo cual sería notoriamente ilegal. Ok. Porque si yo tengo una propiedad que está desocupada porque así deseo tenerla, La quiero sola no yo. tendrían por qué Claro. cobrarme un impuesto adicional por la desocupación de ese inmueble. Ok. Ahora, en torno a esto, ¿cuáles serían en todo caso los derechos, ¿no? Derechos y obligaciones por parte de las personas propietarias de un inmueble? De entrada, ahorita la obligación es, conforme a la misma reforma, presentar su declaración antes del mes de junio. Si no la presentan antes del mes de junio, van a ser acreedores de una multa de entre 4,200 hasta 10,800 pesos. Ok. Y eso es en forma anual, porque es periódico. ¿Cuál es el medio de defensa? Evidentemente, promover un juicio de amparo para tratar de frenar esta reforma. Y con el freno de esta reforma, evitar que tengan esa obligación de declarar. Si dentro del proceso del juicio de amparo se resuelve la inconstitucionalidad de este artículo que fue reformado en el Código Fiscal de la Ciudad de México, pues evidentemente va a dejar de surtir efectos únicamente para la persona que promueve el amparo. Una persona que tenga 2 o más propiedades solamente necesita promover un amparo, porque es un amparo personal, no es por propiedad. Oiga, abogado, bueno, pues, muchísima gente está comunicándose con nosotros, se imaginará que la mayoría pues, molestas, ¿no? Claro. Con la idea que nos está expresando usted. Pero hay una duda que creo que esta sí puede ser de varios. ¿Qué pasa si aún estoy yo pagando hipoteca? Es el mismo efecto. La hipoteca solamente es un crédito, pero tú eres el dueño. Ok. ¿No es el dueño del banco? No, tú eres el dueño. Le debes al banco. Ok. Tienes un gravamen, Ok. pero el dueño eres tú. Entonces Ok. tienes que declarar. Hoy el efecto es muy simple. Si por alguna razón compraste con hipoteca, sin hipoteca, si tienes contrato privado, si eres heredero, si ya te adjudicaste un inmueble o tienes algún derecho de ese inmueble, tienes la obligación de declarar. Y si ese inmueble, conforme a la boleta predial, excede de estos 4,5 millones, vas a tener que presentar esta declaración. Ok. El parámetro es la boleta predial. Algo que es muy importante, en 2 minutos se los cuento. Hace muchos años, no sé si ustedes recuerdan, que el gobierno de la Ciudad de México cobraba un impuesto adicional sobre el predial cuando los inmuebles se encontraban rentados. Ok. Cuando una persona rentaba una propiedad, inscribía el contrato de arrendamiento en tesorería y de inmediato el predial se incrementaba entre 25 y 30%. Wow. Eso era muchísimo. Se promovieron amparos en aquella ocasión y se declaró inconstitucional ese impuesto porque no se podía tasar un impuesto en forma discriminatoria a una persona que sí rentaba contra una persona que no rentaba. Claro. Entonces unificaron el impuesto predial. Si el efecto final de esta reforma es aplicar una tasa impositiva a aquellos inmuebles que están en desuso, o sea, que están desocupados o ociosos, o aquellos inmuebles que tienen un arrendamiento, un comodato, un usufructo, eso va a provocar, evidentemente, que lleguemos a la inconstitucionalidad de ese impuesto. Ok. Pero no se ha determinado todavía por el gobierno de la Ciudad de México. Siguen los mensajes. Dicen acerca del tema, si donde vivo está intestado, ¿quién debe de hacer la declaración? El albacea. El albacea es el que tendría que hacerlo. Algo que es importante, si todavía no han designado un albacea porque no se haya abierto la sucesión, tendrían que iniciar la sucesión
intestamentaria o testamentaria en su caso, para que el albacea sea el que presente esa declaración directamente, que es el representante de la sucesión. ¿Es lo mismo si los dueños son extranjeros? Es lo mismo, aplica exactamente igual. El Extranjeros o nacionales. La sanción también es igual. La sanción es exactamente la misma. Ok, perfecto. Muy bien. Dice, compré un inmueble, no lo he registrado. ¿Dónde tendría que registrarlo? El efecto de los inmuebles no se registran, los inmuebles se tienen que escriturar ante notario público. Entonces, si una persona compra un inmueble, tendría que acudir al notario público junto con el vendedor para que se otorgue la escritura pública y esa escritura el notario la mande a inscribir al registro de la propiedad. Ahora, pero si ya estás en el proceso de escrituración, pero todavía no te la dan. En el momento que tú te afirmas un contrato de compraventa y arrancas tu proceso de escrituración, técnicamente ya eres dueño. Si no has firmado el contrato de compraventa y vas a firmar apenas la escritura, no lo tienes obligación de hacerlo. Okay. En el momento que firmas la escritura, a partir de ese día ya tienes la obligación de presentar tu declaración. Okay. Oiga, un televidente dice, entonces, ¿pago un impuesto cuando compro mi propiedad? ¿Y también ahora voy a tener que pagar otro impuesto? No se ha determinado todavía. Esa es la parte oscura de esta reforma. Nadie ha mencionado que se tiene que pagar un impuesto, pero tampoco nadie ha mencionado una finalidad precisa. Sí, claro. Hay una nube en el camino donde dicen, es que solamente es un efecto estadístico. ¿Y para qué es una estadística? ¿Y para qué multas, no? También. De que tengo inmuebles vacíos. Si solamente es una estadística, ¿por qué me tienes que multar? Exacto. Siempre debe haber, bajo esta condición, si hay una multa y el gobierno exige obligatoriamente que tú informes a qué se dedica tu inmueble, va a haber un impuesto. Ahora, abogado, o alguna ¿el gobierno no tiene alguna dependencia que así como el INEGI se dedique a evaluar y contar las personas, evaluar, contar y calificar las residencias o las casas que hay en la ciudad? No, es que aquí en este caso, evidentemente Tesorería de la Ciudad de México, el padrón catastral, ya sabe cuántas propiedades existen, porque cada propiedad tiene un número de cuenta predial. Claro. No es difícil saberlo. Entonces, ahí es donde encuentras ocioso que hagan este tipo de cosas. Si ya sabes que hay, vamos a poner un número, 10 millones de propiedades en México, ¿para qué quieres saber quién las posee? Claro. Nos están preguntando si todo esto es solamente para la ciudad o también es para el Estado de México. Únicamente Ciudad de México. Ok. No área conurbada, Ciudad de México solamente. Ok, dice... Tengo una duda, si ya me encuentro en el proceso para registrar la escritura ante el registro público de la propiedad, ¿aún así tengo que hacer la declaración? Sí, correcto. Es lo que decías, ¿no? Sí. Okay. Oiga, también preguntan, ¿usted cree que con esto vayan a ser más estrictos con los extranjeros al comprar casas o terrenos? No, ¿o es un efecto totalmente distinto. Incluso la regulación de compra de inmuebles para extranjeros es una regulación federal que se establece en la propia Constitución. Ok. Oiga, abogado, su información para que la gente que tiene muchísimas dudas se pueda comunicar con usted. Ah, claro, con todo gusto. Nos pueden localizar en saucedoabogados.com o en cualquier red social como @saucedoabogados o bien en los teléfonos 55 9000 0136 o terminación 37. Perfecto. Miguel Saucedo, especialista, ya lo está viendo, muy especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos tanta información y seguro que regresaremos con usted para darnos más certeza de esto. Con todo gusto. Muchas gracias, abogado. Buenos días. Buen día. Momento de hacer una pausa.